mañana, hermanas y hermanos. Bueno, pues sean bienvenidos a la casa del Señor. También saludamos a las personas que nos están viendo y escuchando. ¿Cuántas conexiones tenemos, hermano? 6. Bueno, entre ellos mi hijo Gamaliel, de allá de Chicago, y la familia que les manda saludos a todos. Y también a la hermana Estela, hermano yo, ahí en San Antonio, que hace un momento hablé con ellos. Y pues el hermano Chacho, con toda seguridad, y las demás personas, pues quien sean, Dios les bendiga. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias para la lectura inicial, la cual se encuentra en el libro de los Gálatas, la epístola a los Gálatas, el capítulo 3. ¿Ya lo tienen? Capítulo 3, verso 23. Verso 23 hasta el 25. Verso 23 dice: pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo. Pues el 26 también, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Oremos. Señor, en el nombre de Jesús te damos las gracias por esta lectura que ha sido ya leída, y ahora te pedimos, Señor, que nos bendigas a través de la exposición de tu palabra. Unge los oídos de los aquí presentes como los que nos están escuchando desde lejanas tierras, que tú traigas el alimento espiritual a su debido tiempo. En el nombre del Señor Jesucristo te lo estamos pidiendo. Amén. Sentados, hermanos. Bueno, quiero titular el tema sobre el cual quiero hablar en esta mañana: la fe revelada. Aquí donde acabamos de leer, dice que el apóstol Pablo dice que antes de que llegara la fe, entonces eso quiere decir que iba a venir un momento en que la fe iba a ser revelada, iba a ser manifestada a raudales, en una grande escala. En el Antiguo Testamento hubo muchos hechos de fe, pero en la mayoría ni la fe se menciona, la palabra fe. Pero hubo muchos hechos poderosos de fe, pero la fe no había llegado a ser manifestada como lo fue cuando ya vino Cristo, su muerte en la cruz del Calvario. Por eso es que aquí está diciendo que el apóstol: estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Entonces el propósito era, Dios tuvo a su pueblo como encerrado, como cuando el niño pues está bajo el cuidado de la nana. La nana no es su madre, pero ella lo cuida, y él está sujeto a ella y lo que ella
pues lo que ella le enseñe, lo que ella le imponga, pues eso el niño tiene que hacer. Es hasta que el niño crece, cuando ya es quitado del tutelaje de la nana, de la cuidadora, y entonces ya pues está bajo sus padres, y así sucesivamente hasta que ya él es dueño de sí mismo. Pero entonces iba a haber un momento en que la fe iba a ser revelada, iba a ser manifestada. Repito, para que vayan agarrando la alineación, en el Antiguo Testamento no estaba la fe a raudales, como sucedió cuando ya vino Cristo, cuando ya la fe fue revelada. Si nosotros vemos el Nuevo Testamento, cómo comenzó la iglesia neotestamentaria, y cómo la fe comenzó a fluir, y era un montón de milagros en una parte y en otra, y Pablo en un área, y Pedro en otra, y bueno, en fin, donde quiera, y no solamente en los ministros, sino también en los laicos, incluso en diáconos, y bueno, porque la fe descendió con poder, y tomó su lugar. Pero en el Antiguo Testamento no vemos que fueron hechos milagros, y luego de ahí encontramos una pausa de 15, 20 años o más, hasta que aparece el mismo hombre de Dios, el mismo profeta u otro profeta, y aparecen más milagros, y luego sigue la pausa. Pareciera que no hubiera Dios, pero lo que pasa es que la fe estaba encerrada para ser manifestada a su debido tiempo. ¿Ve? A su debido tiempo. Tengan su Biblia a la mano, porque vamos a estar tomando algunos pasajes ahí en el libro de los Romanos, la epístola a los Romanos. Aleluya. Romanos, el capítulo 1 y el verso Romanos capítulo 1 y el verso 17 dice así: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: el justo por la fe vivirá. Bueno, entonces esta declaración, o este pasaje, con referencia más el justo por la fe vivirá, la referencia nos lleva a Habacuc. Él fue el quien escribió, bajo la dirección del Espíritu Santo, como profeta que era, Habacuc. En Habacuc 2:4, ahí es donde está este pasaje: más el justo por la fe vivirá. Esto, desde luego, cuando se escribió, pues no era entendido en aquellos tiempos, porque, como le digo, la fe no era muy común. Hoy es común, ¿verdad? Bueno, a veces hablarla, a veces, aunque no, la persona no tenga fe, una fe verdadera, de todas maneras, yo confío en el Señor, yo tengo fe, pero de todas maneras hablamos, aunque la persona no tenga fe, porque vivimos bajo este evangelio, cuando la fe ha sido manifestada, ha sido revelada, y continuamente estamos hablando de la fe. Yo estoy seguro que muchos de ustedes en esta semana pues mencionaron, o salió de su boca
la palabra fe. Amén. Pues quizá le dijo a su esposa, pues hombre, es que no tenemos dinero para hacer, hombre, vamos a tener fe en Dios. Ahí está la palabra. Ahí está. Y hoy que se acercan las escuelas y que no hay para, ten fe en Dios, mujer. Vamos a seguir adelante por la fe. Bueno, ahí está, es muy común, pero se entiende que en el Antiguo Testamento no era común hablar de fe, porque esa palabra no era usual. Había confianza en Dios y había en cierta manera fe, pero no la expresión de la palabra misma. Como en el caso de Abraham, cuando iba a sacrificar a su hijo, Isaac le dijo, bueno, padre, pues aquí llevas la leña, llevas el cuchillo, llevas el fuego, pero el sacrificio, ¿dónde está, padre? Bueno, Abraham no le dijo, ten fe. No le digo, ten fe. Y sabiendo que Abraham fue el padre de la fe. ¿Cuánto lo creen? Él es el padre de la fe. Bueno, no le dijo, ten fe, hijo. No, sino Jehová proveerá. Pero ahí estaba la fe. Ahí estaba la fe. Pero la fe como expresión y como una fuerza diaria, no había esa forma todavía hasta que la fe fuese revelada. Y aquí Habacuc, él escribió, el justo vivirá por fe. Por fe. Y usted sabe que la fe es la convicción de las cosas que se esperan, de las cosas que no se ven. ¿Ve? Usted desea que Dios le haga algo por usted. Usted está esperando que Dios le haga un milagro. Pues usted tiene que tener esa convicción que eso que no se ve, se va a ver. Esa es la manera como obra la fe. La convicción de las cosas que se esperan, de lo que no se ve, porque los antiguos así lo creyeron y creyeron en fe. Así que el justo vivirá por fe. Y es tiempo, mis amados hermanos, hermanas, tanto a los que están aquí presentes como a los que escuchan, es tiempo de poner en práctica la fe. Creo que es Pablo el que le dice a su ayudante, a Timoteo, le dice, ejercita la fe. Ejercita la fe. Bueno, entonces, ¿qué es ejercitarla? Es ponerla por obra. Ejercitar la fe. El justo vivirá por fe. El apóstol Pablo dijo, bueno, estamos tratando de describir vivir por fe, porque todos necesitamos la fe. Necesitamos la fe para venir a la iglesia. Necesitamos la fe para entender la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Necesitamos la fe para ser transformados. Necesitamos la fe para irnos en el rapto. Necesitamos la fe para conducirnos en este mundo, en coche particular, en autobús. Necesitamos la fe. Aleluya. Para que nos multiplique el Señor y para
que haya lo necesario en el hogar, se necesita fe. No es solamente pues caminar a la vez, yo soy cristiano, yo esto y lo, no, voy a la iglesia. No, tú tienes que poner en práctica la fe. La fe tienes que ponerla en práctica. Bueno, para que como las personas que practican el deporte, hay muchos objetivos como los que son boxeadores o luchadores, pues ellos ejercitan el cuerpo para que esté en condiciones. Hoy en día, ¿verdad? Pues mucha gente lo hace no tanto para que esté en condiciones, sino para quemar grasa, ¿verdad? Para quemar la lonja, ¿sí? Ese es. Y la cosa es, ¿verdad? De que hay que practicar, ¿ve? ¿Cuántas medios hay, ¿verdad? Tanto en aparatos de hacer ejercicio como, bueno, muchas formas. Un día cuando yo salí a caminar en las mañanas, pues desde que tuve problemas con las rodillas, no, ya no pude. Pero ahí en la colonia, como las autoridades arreglaron muy bien ahí los andaderos para ir, y grandes como de 1,5 kilómetros a la vuelta, que en total yo creo que son como 3 kilómetros. Muy arreglado, muy bonito. Y salí a caminar y pues no faltaron personas que empezaron a hacer plática. Dijo, mire señor, aquí está esto, y me dieron unas hojas con figuras y todos los ademanes, todos los movimientos y todo esto es para que esté en condiciones, tiene que ejercitarse y todo. Hombre, pues como de malas, como a los 2-3 días, ¡ay! Andando ahí precisamente, una mañana, ya que de las 6 de la mañana, 6:30, no, ya no se pudo. Pero entonces la fe hay que ejercitarla. La fe hay que ejercitarla. Es un ejercicio, por eso le dice el apóstol Pablo a Timoteo, ejercita la fe que te fue dada. Entonces, aunque la fe te haya sido dada, necesita ser ejercitada. Porque usted sabe que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, que aquí en el oído, no hombre, mira, ¿qué vas a hacer? No vas a completar, o esto y lo otro, la despensa es muy poca, mitad de semana. Entonces ahí es donde tú debes de ejercitar la fe. Debes de ejercitarla, practicarla. Aleluya. Entonces el justo vivirá por fe. Bueno, gloria a Dios. Vamos a leer otra escritura, se encuentra en Gálatas. Gálatas, el capítulo 3. Gálatas, el capítulo 3, versos 11 y 12. Y porque la ley, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Ahora, aquí vamos a detenernos un momento. Aquí vuelve otra vez
al mismo pasaje de Romanos, el justo vivirá por fe, pero luego también dice que la ley no es de fe, sino que dice el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Bajo la ley era una vida de hacer obras, y de hacer, y de hacer, y de hacer, y de hacer, y el hombre se hacía viejo y haciendo obras todavía hasta el día de su muerte. ¿Por qué? Porque tenía que vivir por esas cosas. Por eso aquí le manda, aquí leímos nosotros aquí en Gálatas 3, 11 y 12, pero de aquí lo manda a Levítico, donde Moisés da las ordenanzas y dice, hagan esto y 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 hagan esto. Y luego dice Moisés, ahí, que es de donde Pablo toma, dice, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Entonces era una vida completa de hacer obra y obra y obra y más obra. Aquí enumeré yo algunas de las cosas. Días, guardar los días de reposo. Y había que hacerlo porque se vivía de eso. A una persona que no guardaba el día de reposo, lo tachaban y hasta podían apedrearlo por incrédulo. Entonces, había que guardar el día de reposo. Guardar los días de las lunas nuevas, la fiesta de las lunas nuevas, la fiesta de la Pascua, el sacrificio de animales, según el caso, para que el hombre, por lo que el hombre tenía que presentar el sacrificio, fuera un becerro, fuera un novillo, una vaca, un cordero, un macho cabrío, un palomino. Era una vida. Imagínese una persona que llegara a los 90 o 100 años y ofreciendo sacrificios por sus pecados, por sus errores, según los ritos de la ley. Imagínese, oiga hermano, pues ese hombre en 90 años y sacrificios de a 4 o 5 por año, imagínese qué ganadote de animales tenía que ofrecer. Toda una vida. La fiesta de la purificación, la gavilla mecida, los primeros frutos, porque los primeros frutos de la cosecha, él no podía comérselos, tenía que llevarlos al tabernáculo de reunión donde le tocaba. Había varios lugares, no recuerdo cuántos eran, hermano Ramón, era Gilgal y Ramá, eran como 5, ¿verdad? Y donde le tocaba, ahí tenía que llevar los frutos. Y que ya parió la vaca y es el primer, pues hay que darlo de primicia. Y era una vida de sacrificios, de obras, de actividad, y había que hacerlo. Porque si no lo daba, hermano, comenzaban las críticas y pues no, hombre, ahora la gracia ha sido muy grande, hermano, y es muy grande, pero a veces, como es gracia, pues a veces nos hacemos sorditos. Nos hacemos sorditos, que al fin y al cabo, pues ¿quién nos critica? Pero el que ve es Dios. Él es el que ve si tú cumples con tu deber o no cumples, o si nada más como a Ananías y Zafira das nada más
lo que te conviene. ¿Ve? Esa es la cosa. Entonces, todas estas cosas, la purificación, como ya mencioné, la gavilla mecida, los primeros frutos, bueno, era una vida de actividad, toda la vida, porque escrito está: el hombre que hiciere estas cosas, vivirá por ellos. Por eso vivirá. ¿Ve? Así que, óigame, hermano, no era una cosa... la ley no era una cosa fácil. Por eso dice el profeta que la ley era como el policía. Como el policía, él simplemente tiene orden de arrestarte porque no obedeciste cierta cosa, y él lo que hace es que te pesca y te lleva, y allá el juez es el que te va a juzgar. Entonces eso es lo que la ley era, como un policía. Hiciste esto y hazte para acá. Hiciste esto otro y vente para acá. ¿Ve? Entonces, al venir la gracia, pues el hombre fue librado, hermano, de ese yugo de esclavitud que mantenía encerrado a la población hasta que la fe fuese revelada. Gracias a Dios por ello. Y mis amados hermanos, pues los ritos católicos pues son semejantes a los ritos bajo el judaísmo o bajo la ley mosaica. El hombre comienza su vida aquí en la tierra y es una serie de cosas, pues, como quien dice, casi la Iglesia Católica ha dicho, casi quiere decir lo mismo: el que haga estas cosas vivirá por ellas. Así que el niño de pequeño al bautismo, lo bautizan, luego la confirmación, luego la primera comunión, y luego pagar mandas y las promesas de las eras. Yo escuchaba eso allá en el rancho, ¿verdad? Y que no, pues que fulano va a llevar una cera que porque prometió. Y no, pues se calculaba las ceras, era en la fiesta al ídolo de la guadalupana el 12 de noviembre. Perdón, de diciembre, ¿verdad? Sí, de diciembre. Y se calculaba, ¿verdad? Si la gente que iba a asistir, si iban a ser unas 300 personas, pues tenía que comprar 300 velas. Y uno, bueno, pues yo realmente no fui católico, pero ando uno ahí detrás al grito y al tamborazo. Al grito y al tamborazo, y ahí voy también con la vela en la fila. Ay, voy también en la fila con la vela y a llegar hasta allá, hasta donde estaba el ídolo. Entonces, eso, una persona era la que lo hacía porque él prometió. Entonces, era una serie de cosas, de ritos y de hacer y de deshacer, y luego los compadres para la acostada y para la levantada, y bendito sea el Señor. Bueno, y qué espacio hay entre la acostada y la levantada. Lo levantan. Sí. Y no les saldrán tumores acá de tanto estar acostado, ¿verdad? No, es una cosa tremenda, ¿verdad? Entonces, es una vida de hacer y de hacer y de hacer. Yo creo que nuestro hermano Ramón es el que estuvo más, de todos los que estamos aquí, el que estuvo más adentrado en este asunto, y es el que... Sí, hasta me aprendí cantos en latín. Entonces, es una vida de hacer, es lo mismo. Es lo mismo. El que haga estas cosas vivirá por ellas, y es
exactamente la misma cosa. Y aún todavía el hombre de muerto, y todavía están sangrando a los familiares, y que la misa de cuerpo presente, y que el novenario, y que esto y que el otro, y eso no es gratis, ¿verdad? No hay que, no hay que, sí, hay que pagar. Hay que pagar. Entonces es una vida de obrar, de hacer obras, y no es así. No es así, mis preciosos hermanos. No, es por gracia. Es la gracia de Dios. Cuando la fe fue revelada, entonces el hombre viviría por fe, y debe de vivir por fe, y debemos de vivir por fe. Por fe, confiando en Dios. Hermano, entonces eso verdaderamente es gracia, porque ya no tienes que hacer nada, sino simplemente obedecer la palabra de Dios, obedecer a Dios, y eso es todo, no tienes que hacer nada. Bendito sea el Señor para siempre. Así que sí, realmente es la misma cosa, hermano. Así que ni bajo la ley, ni bajo la enseñanza católica hay fe. No hay ni bajo una ni bajo la otra. Se trata ahí se trata solamente de hacer de vivir haciendo obras. Ese es, pero no hay fe en eso, no hay fe. Así que porque se trata de obras, y yo creo, mis amados hermanos, que la gracia, cuando fue revelada, pues es una cosa muy, muy grande, y lo más grande es que Dios nos incluyó a nosotros los gentiles cuando estábamos los otros. El pueblo de Israel estaba encerrado, estaba sujeto a la ley, ¿ve? Y nosotros estábamos completamente ciegos, unos siguiendo a un Dios, otros a otro, y otros a otro, y puras tonterías, hermano. La mera verdad, hermano, que aquí nuestros antepasados aquí en nuestro país, qué dioses tan horribles tenían de veras, como esa cabeza de Tlaloc, y qué horrible. Y así estaba el hombrecito ese, ¿ve? Ahí también encontramos ahí en Santiago, Tuxtla, también una cabeza ahí que debe pesar como unas, no sé si unas 50 toneladas. Cabeza, no. Qué feo. Pero ese era ahí lo que ellos adoraban, esa era la visión que tenían, ¿verdad? Para depositar su confianza. Así que entonces vemos que todas estas cosas estaban preparadas. Vamos a leer ahí también en Romanos. Romanos 2. Bueno, 2, desde el 17 hasta el 23 voy a leer. Dice, del 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Por favor, la cita otra vez. Ay. ¿Qué dije, hermano? ¿Romanos qué? 2:17.
No, entonces este es 1. Sí, es 1. Perdónenme. Sí. Es 1. Sí, así es. A ver, déjeme. Pudiera haber yo marcado equivocadamente, pero vamos a leer Romanos 3. Sí, yo creo que sí marqué esta. A ver, un momentito, hermano. Estamos aquí en esta clase. Uh-huh. Aleluya. Gloria a Dios. Uh-huh. Sí, déjeme 21, 16, Romanos 2, 17, 23. 17. Bueno, déjeme, vamos a leer 2, 17 al 23. Dice: He aquí que tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, ¿deshonras a Dios? Hasta ahí mismo. Aquí está hablando, ¿verdad?, de la naturaleza o las actitudes del pueblo de Israel. La ley, como dice en una parte en la escritura, produce ira. Entonces, el pueblo de Israel no era humilde. Hubo muchos hombres y mujeres que verdaderamente mostraban la humildad y que esos venían a ser una sombra del verdadero cristianismo cuando ya fuera manifestado. Pero la realidad es que no había humildad en la mayoría de la población. Por eso aquí el apóstol Pablo, bajo la dirección del Espíritu Santo, está señalando al judío y diciéndole que tú tienes el sobrenombre de judío, te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y ahí tiene usted en la parábola esa que habló el Señor Jesús del samaritano orando en el templo y el fariseo. ¿Y qué decía el fariseo? Oh, Señor, yo diezmo, yo hago esto, yo hago lo otro, y para acá y para allá, y oro 3 veces al día y cuánta cosa, y no soy ni siquiera como este que está ahí pegándose ahí en el pecho. Y ahí estaba el pobre samaritano: sé propicio a mi pecador, sé propicio a mi pecador, sé propicio. Entonces, vea usted bajo la ley no había la perfección en el hombre que vendría después que la fe fuera revelada. ¿Sí me están entendiendo? Ahora, fíjense, aquí mismo, ahorita leímos Romanos, ya más o menos ya salí de este pequeño interrupción. Aquí vuelvo a repetir, aquí el apóstol Pablo los está señalando.
tú que te llamas, que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tiniebla, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tiene la ley en la forma de la ciencia y la verdad. Tú pues que enseñas a otros, pues no te enseñas ni a ti mismo. ¿Ve usted? Entonces, ¿por qué? Porque en la ley, por cuanto no estaban bajo el sacrificio perfecto del Cordero de Dios que se hizo como un humano, no podía haber perfección. Estaban bajo la sangre de animales, bajo el macho cabrío, bajo los corderos y los novillos. No podía haber perfección. Y luego el apóstol Pablo aquí en el mismo Romanos capítulo 3, versos, ¿ya lo tienen? Sí. Verso 27. Aquí está la respuesta a esta jactancia del pueblo judío. El 27 dice: ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. O sea, fue echada a la basura. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Aleluya. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. O sea que ya bajo la ley de la fe, que yo soy el doctor fulano de tal, y que yo soy predicador tal, y que yo esto, y que no, vámonos a volar por allá. No eres nada, hombre. No eres nada. Por eso la Biblia dice que si alguno se cree que sabe algo, hágase ignorante como que no supiera nada. Porque el que se ensalza será humillado, mas el que se humilla será levantado. El hermano Branham narra un caso de un ministro egresado del instituto, y pues fue a visitar a la gente ahí de donde él era, ¿verdad? Pura gente humilde, y llegó él con todas sus condecoraciones y encorbatado, y no, tremendo. Cuidado, hermano, y ahí va él, sube los escalones y parecía un guajolote, como le llaman allá en Veracruz, un totol, cuando y se sube y empieza a hablar puras palabras, hermano, de tanta altura, palabras que no era el caso, hermano, porque pues hombre, el ministro tiene que tener visión con qué clase de gente está tratando. ¿Ve? Y quizá palabras de filosofía y metáforas y toda esa cosa, y la pobre gente, hoy nomás se miraban unos con otros y se hacían, oiga, y a medida que fue avanzando, aquel hombre se le fue abriendo el sentido, el entendimiento, para ver que había echado mal. Y cuando terminó se bajó así. Y dice que un hombre, creo que le dijo al hermano Branham, le dijo: mire, hermano Branham, si ese hombre se hubiera subido así como bajó, pues hubiera bajado como subió. Si él hubiera subido así los escalones, entonces hubiera bajado en triunfo, dando la gloria a Dios. Pero hermano, echó malas. Entonces, hermano, ir a pantallar a la pobre gente, hermano, que no sabía más que, hermano, bendito sea el Señor para siempre. Sí, la gente uno tiene que saber con quién está hablando. Hay gente que, pues usted sabe, a veces se usa la palabra, por ejemplo, la palabra marear. La gente dice: ¡ay, me almareé! Y bueno, y no es así, ¿verdad que no? ¿O así es? ¿Me almareé? No, pero la gente, ¿verdad?, pues usa esos términos, ¿verdad? Bueno, seguimos adelante. Bueno,
Vamos a leer otra escritura ahí en segunda epístola a los Corintios. Segunda epístola a los Corintios, el capítulo 4. Capítulo 4 y el verso 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Ahora, fíjese, déjeme a ver cómo lo dice el salmista, porque aquí está la referencia, Salmo 116. Busquen Salmo 116. ¿Ya lo tienen? Salmo 116. Sí, es Salmo, ¿qué dije? 116. Salmo 116, 10. Creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. Fíjese, esta palabra, esta segunda parte del verso, lo omite el escritor Pablo. Pero aquí podemos ver en el verso 10, creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. Entonces, podemos imaginarnos y formar un cuadro como el salmista David pasó por muchas aflicciones, pero muchas. Cuando Saúl lo perseguía por todos rumbos, en el desierto, en las montañas, tuvo muchos problemas con los hijos, problemas con los generales, los colaboradores más cercanos de él, en fin, y estando en una aflicción, a veces se va el aliento, somos presa del desánimo. Mis hermanas, mis hermanos, tomen esto en cuenta, tomen en cuenta lo que se está hablando y que esto debemos de tomarlo para sí. Fíjese cómo él, estando en esa condición, y como ya dije, se va el ánimo, entra a veces una especie de depresión. ¿Ve? Vamos a dejar un momento a David y vamos a trasladarnos un momentitito con el patriarca Job. ¿Ve? Él estaba cubierto de ceniza. Había perdido todas sus posesiones, pero yo creo que eso no tanto le importaba, no era tan duro, sino la pérdida de sus hijos, la pérdida de sus hijas, su casa, no tenía ni techo ni nada, y se encontraba sentado en ceniza y con un saco que era como una especie de costal de yute, color negro, y rascándose ahí en una aflicción tremenda. Pero llegó un momento en que la luz brilló y dijo: yo sé que mi Redentor vive, Señor, y aún se levantará sobre el polvo, y si deshecha está mi piel, aún en esta carne yo voy a ver a Dios, y lo voy a ver por mí mismo y no por otro. Ahí está. Creí, por lo cual hablé.
Entonces, esta ha de haber sido una experiencia semejante de David. Estando en una aflicción, pues, a veces el desánimo, a veces vienen esos momentos de depresión por causa de esto, pero de repente yo sé que Cristo, Señor, amén. Yo sé que Él está conmigo y Él me va a levantar de esto. Ve, tú lo crees y lo hablas y ahí está. Ahí está. Fíjese, qué hermoso todo esto. Aquí voy a narrar también otro caso. Cuando ya en el ministerio del hermano Branham, cuando la ocasión cuando fue sanado aquel hombre de nombre John Ryan. Bueno, se dice que en una de las campañas estaba en la línea de oración y este hombre era conducido porque estaba ciego. Y dice que este hombre ya le tocó el turno, se acercó y dice que el profeta le preguntó y le dijo: ¿desde cuánto hace que usted perdió la vista? Dijo: pues desde hace cierto tiempo. Le dijo el hombre: yo trabajaba en un circo. No recuerdo cuál era su trabajo, pero él trabajaba en un circo. Dijo, y perdí la vista. Y le hizo más preguntas y el profeta dice: yo vi que este hombre era sincero, que era un hombre honesto. ¿Ve? Y entonces le dijo: Jesucristo te ha sanado, solamente da gloria a Dios. Bueno, el hombre se fue de la línea, pero él se fue ciego. Estoy tratando de extender más el pensamiento, la escritura que dice: creí, por lo cual hablé. Entonces tú tienes que hablar. Tú tienes que, aunque sea así, solo, yo creo, Señor, creo. Nada de esto me va a venir, nada, si algún mal hay que está por venir, no va, y si viene no me va a hacer nada. Yo lo creo, Señor, yo lo creo. Y yo lo creo. ¿Ya ves? ¿Y cuándo te va a sacar el diablo de ahí? No. ¿Ve? Bueno, John Ryan se retiró sin recibir la vista. En el culto siguiente, ahí estaba John Ryan otra vez en la línea de oración. Y el hermano Branham lo vio, pues él atendía a cantidad de gente. A veces, como él estaba bajo la unción, a veces no se daba cuenta hasta que ya estaba. Y ya le dijo: hermano Branham, dijo, pues usted me dijo que yo era sano, pero yo no he recibido la vista. Yo te dije que el Señor Jesucristo ya te sanó. Bueno, Ryan se fue y pues de seguro los familiares: no, algo anda mal, John, tú tienes que no has recibido la vista. Pero Dios quería que él pusiera por obra la fe. Porque el profeta les decía: ¿cree usted que yo soy el profeta de Dios? Bueno, si la persona decía no, pues entonces hazte para allá, ni para qué voy a orar para ti, ¿para qué? No, hay que creer en el que está orando. Si él es verdadero o no es verdadero,
hay que creer en lo que él está orando y Dios lo va a juzgar. Así que, pues hermano, los familiares yo creo que le decían y al tercer servicio culto, ahí estaba otra vez John Ryan. Entonces dice el profeta, yo me di cuenta que este hombre era un católico, había sido un católico, y que los católicos hacen lo que el sacerdote les dice. Y sí, así es. Vete de rodillas 50 metros o 100 metros entre el peñascal, y muy obedientes, y se van, aunque lleguen con las rodillas hechas garras, pero se van. Tienes que llevarte una penca de nopal acá cargada con todo y espinas para torturar tu cuerpo, y si es posible hasta 2 pencas de nopal. Y de esas de nopal tapón, que son las más tremendas. ¿Ve? Entonces dice, yo me di cuenta que él era un católico, y los católicos obedecen lo que el sacerdote le dice. Entonces le dije, mira, cuando yo te dije, Jesucristo te ha sanado, solamente da gloria a Dios, no fui yo el que lo dijo. No fui yo, fue Él. Entonces, haz eso. John Ryan dijo, muy bien, eso haré. Oiga, y de ahí en adelante, gloria a Dios, el Señor Jesucristo me ha sanado. Y en el culto siguiente, en los cultos, dice que se ponía en las gradas allá mero arriba, ya no fue a la plataforma. Y dicen que de repente les salía la voz, sobresalía: todos guarden silencio, el Señor Jesucristo me ha sanado. Oiga, mano, y la gente oía todo eso. Y dice que vinieron los sugieres, los que ayudaban al hermano Branham. Dijo, oiga, hermano Branham, el hermano, esta persona está ya pues hablando esto, y lo callamos. Dijo, no, me dejen lo que se descargue. Oiga, mi hermano, ¿y tú por qué no te descargas, hermano? Oh, ¿por qué no te descargas? Si Dios ha tocado tu vida con fe y hay un problema, hay una necesidad, pues descárgate, dice, Señor, tú eres el poderoso y vas a sacarme adelante. Oiga, mi hermano, y esa persona, pues esa era su forma en que se descargaba. Y dice que se dice que vendía periódico, porque ya pues sin vista pues ya no pudo trabajar donde trabajaba, y se puso a vender periódico en una esquina y anunciaba ahí, quién sabe cómo se llamaría el periódico, pero vamos a decir que era El Norte, con las noticias diarias: el Señor Jesucristo me ha sanado. Y los familiares, algunos, oye, tú estás dando mal testimonio del evangelio, mira, andas diciendo algo que no ha sucedido. No, el Señor Jesucristo me ha sanado y yo debo dar gloria a Dios. Pues hombre, tarde que temprano estaba en una peluquería, y el peluquero pues conocido también, y al peluquero lo tenía enjabonado y estaba por aquí, y el hombre aquí con la manta que le ponen aquí. Y ya le comenzó a decir el peluquero, oye, yo creo que andas tú mal, me andas dando tú un testimonio de algo que no ha sucedido. Que no, el Señor Jesucristo me ha sanado. Y en ese momento que se le abren los ojos, hermano, y que sale disparado con la calle, todo enjabonado y con la cosa aquí colgada, y la tela esa que le ponen, y el peluquero detrás de él. Esa es. Y después el hermano Branham lo entrevistó, y bueno, una historia muy hermosa. Pero ¿sabe por qué? Porque creí, por lo cual hablé. ¿Ve? Créalo y háblelo. Sí. Esa es la forma de Dios. Esa es la forma del evangelio. Bueno, vamos a leer otra escritura.
la cual se encuentra en 2 de Corintios capítulo 5. Ahorita leímos ahí en 4, pero ahora es el 5. Aleluya. Aleluya. 5 de 2 de Corintios y el verso 7, muy pequeño, dice así, pero muy tremendo. Porque por fe andamos, no por vista. Ahí está. No andamos por vista. Déjeme ilustrarle con esto en la vida de Elías. Después que él profetizó que no iba a llover en Israel, hasta que él de nuevo hablara la lluvia para que ésta viniera. Y después de haber hablado esas palabras, el Señor le dijo: vete al arroyo de Cherit. Yo he ordenado a los cuervos que te alimenten. Recuerde, por fe andamos, no por vista. Si Elías hubiera andado por vista, pues hubiera dicho: Señor, pero si también los animales y las aves están sufriendo las consecuencias, ¿de dónde me van a llevar de comer si los pobres cuervos también de dónde comen? Amén. Señor. Pero a él no le importaba. Si los cuervos se morían de hambre, Dios era capaz de crear otros. Sí, él vivía por fe, aunque la palabra fe no se expresa, no es expresada ahí, no fue escrita, pero fue la fe de Elías en la palabra del Señor. Así que andamos por fe, no por vista, no por vista. Entonces, ejercitar la fe. Ay, Señor, ya se me está acabando la despensa. Y entre más la mires, más se te va a acabar. Bueno, no fue si cuando Gama estaba pequeñito. Bueno, me está escuchando, Gama. Él fue un poco enfermizo y se puso malito. Quizá tenía menos de un año, algunos meses, y se puso malito. Y llegó el momento en que, pues, hermano, como que los ojos se le voltearon en blanco, y ya Narce, la mamá, comenzó a llorar. Ya se murió, No, no pasa nada, no pasa nada. El Señor Él está con nosotros. Y pues no pasó nada. ¿Me entiende? Entonces, por eso le digo, entre más usted tiene el hijo, la niña, el niño enfermo, entre más lo contemple, más enfermo lo va a ver. Y es que a veces las madres le dicen a la esposa: no, es que a ti no te interesa, tú no le pones atención. No, pues hermano, es que entre más le ponga uno atención, más se agrava. Vamos yo creo que atención por un niño, una niña, es el amor que le tenemos. No estarlo contemplando nomás. No. Entonces, por eso le digo, si la despensa, la comida, entre más la mire, más pequeña se va a hacer. Así que voltea, no nos vamos a morir de hambre.
¿Cuántas de las veces en tiempos de sequía, como los hace 2 años, 3 años, que duró como 32 meses sin llover, y a veces venía el diablo, Dios los va a matar de sed, por falta de agua? Quítate, Satanás, padre de las mentiras, mentiroso. ¿Ve? Dios va a venir en su debido tiempo con el agua, y vino en su debido tiempo. Así es. Esa es la vida del cristianismo. Confiar en Dios, creyendo que el que comenzó en vosotros la buena obra, Él mismo la va a terminar. Así es. En una ocasión estaba, es algo bueno, hemos crecido, hermano, hemos crecido. Y mientras el crecimiento está un poco bajo, pues a veces vienen esos momentos de melancolía, y yo había gastado un dinero que el Señor me había dado, pero no lo despilfarré, no, se gastó en cosas de la casa, en comida, y estaba agüitado ya, estaba con el pico colgando. Y pues, ¿quién más que la mujer para conocer al marido, y el marido a la mujer? Sí, el profeta dice, es la ligadura más cercana que tiene el hombre y la mujer, y se conocen. Entonces Narce me conocía, y me dijo, ya estás con el pico colgando, porque se te acabó el dinero, pero no se te acabó el que te lo dio. Dije, oye, pues en verdad de veras, pues se me acabó el dinero, pero no se acabó el que me lo dio. Así. Qué palabras tan acertadas las de Narce, ¿verdad? Entonces, ahí esa es la gran ayuda, hermano, cuando el esposo tiene problemas, que a veces esto, a veces el otro, y ahí es donde usted salta, hermano, hermanita, ahí es donde usted no salga como la esposa de Job. Estás ahí, maldice a Dios y muérete ya, hombre. No salga con eso, no. Abrácelo y dígale, estoy contigo, querido amor, estoy contigo. Dios nos va a ayudar. Y esas son palabras de aliento. ¿O no es la mujer la ayuda idónea para el hombre? Así es. Entonces, bueno, pues hay que salir adelante. Así que entonces la fe se pone en práctica, ejercita la fe, y más en este tiempo en que estamos viviendo, en este tiempo. Sí, así es. Yo creo que aún la falta de perfeccionamiento, yo creo que por la fe vamos a salir adelante. Ahí en el libro La Fe Perfecta, lo cual es muy amplio y es muy preciso, pues es palabra de Dios a través del profeta. Entonces ahí viene, ¿verdad?, que la perfección es la que nos va a sacar adelante. La fe perfecta, la fe perfecta. Así que, mis amados hermanos, pues Dios me les bendiga. Ha sido el pensamiento para esta mañana, pero es importante ejercitar la fe. Ejercitar la fe. Aleluya. Gloria a Dios en las alturas. Vamos a estar de pie, mis amados hermanos. Señor, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Padre, en esta mañana, por esta tu palabra. Yo te ruego, Señor, que bendigas a cada una de las personas que estuvieron aquí presentes, como a los que nos escucharon desde lejanas tierras.
te pido, Padre Santo, que nos ayudes, Señor, para seguir adelante en este camino santo que tú nos has trazado. Y ayúdanos, Señor, aumentanos la fe. Te decimos como los apóstoles, aumentanos la fe, aumentanos la fe. Y tú le respondiste que si tuvieran fe tan pequeñita como un grano de mostaza, ella llegaría a crecer y sería un árbol muy grande. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Hermano, hay el propósito